¿Alguna vez has sentido que estás viviendo por dos personas? Por ti y por tu esposo. Como si cargaras todo sobre tus hombros, resolvieras todos los problemas familiares, mientras él solo se encoge de hombros, pensando que así es como debe ser. Así era mi vida. Hasta que un día exploté. ¿Sabes qué fue lo que me salvó en ese momento? Solo un pensamiento. Pasó hace poco. Era una mañana cualquiera, nada especial. Yo estaba en la cocina, sirviéndome café en mi taza favorita, esa que tiene el borde roto y que no puedo tirar. Ya sabes lo que dicen, el hábito es una segunda naturaleza. Bueno, yo ni me daba cuenta de cómo automáticamente encendía la lavadora, removía la sopa en la estufa, revisaba si había firmado la agenda escolar de mi hijo, todo en piloto automático, y él, como siempre, sentado a la mesa, deslizando el dedo en su celular, con esa sonrisita típica, como si los problemas del mundo le dieran risa, y de pronto suelta: «Oye, ¿puedes pagar mi multa de estacionamiento? Se me volvió a olvidar». ¿Y sabes qué? Al principio ni me enojé. Suspiré, lo miré, y metí la mano en mi bolso para sacar la tarjeta. Y justo en ese momento me cayó el 20. Caray, esta es la 10ª multa en 6 meses. Ni la primera ni la segunda. La 10ª. Y siempre lo mismo. Se me olvidó. Estoy ocupado. Tú manejas estas cosas. Ahí estaba yo, con la tarjeta en la mano, y algo dentro de mí simplemente se rompió. Me acordé de cómo, apenas un mes atrás, estaba resolviendo su seguro del auto, agendándole citas médicas, ayudándolo con los impuestos, negociando con su amigo lo de las reparaciones de la casa. Todo. Yo cargaba con todo el sistema familiar sobre mi espalda, y él ahí, dale y dale al celular sin ni siquiera mirarme. Y fue ahí cuando entendí. Esa petición tan chiquita, tan tonta, de pronto se convirtió en la gota que derramó el vaso. No fue un trueno, ni un relámpago, ni una gran pelea, no. Fue simplemente ese indiferente «págalo por mí». Recuerdo cómo me temblaban las manos mientras metía los datos. Ni siquiera por rabia, por agotamiento, por la sensación de que ya no era ni persona, solo una función. Como un cajero automático, metes la tarjeta, obtienes el resultado. ¿Sabes? Hubo un tiempo en que él solía llamarme su musa. Decía: «Eres mi luz, mi roca». ¿Dónde quedó todo eso ahora? ¿Dónde están esas palabras, esos sentimientos? Y lo más curioso es que ni siquiera se daba cuenta. Tomó su café, me dio un beso en la cabeza, dijo: «Gracias, amor», y salió por la puerta. Y yo ahí, parada, sola, rodeada del olor a café, el zumbido de la lavadora, y ese vacío que sonaba más fuerte que cualquier grito. Sí, exactamente eso sentía. Vacío. Ese vacío que se siente cuando parece que ya no te queda ni una gota de fuerza. Cuando miras tus manos y te tiemblan no por nervios, sino porque simplemente ya no puedes más. Simplemente no puedes. Y punto. Como una batería descargada. Me quedé mirando esa taza rota, la sopa burbujeando en la estufa, la lavadora, los tenis de mi hijo tirados en el pasillo, y pensé: Dios mío, ¿cuántos años llevo cargando con todo esto? No semanas, no meses, años. Todas esas pequeñas cosas, las tareas, las responsabilidades que se supone que son compartidas, que son nuestras, pero que en realidad han sido mías, solo mías, porque él siempre decía: «Tú eres mejor en esto», o «Bueno, tú eres la fuerte, ¿no?» Y sí, yo lo creía. Pensaba que ser fuerte era mi deber. ¿Y sabes cuál es la parte más amarga? En ese momento me cayó el 20. Yo misma me había metido en esta trampa. Yo lo permití. Yo seguía diciendo: «Está bien, yo lo hago». Pensaba que amar significaba cargarlo todo, no quejarme, ser la que sostiene todo en pie. Pero resulta que lo único que hice fue entrenarlo a no verme. No ver mi esfuerzo, no ver mis sentimientos, no ver mi cansancio, no verme a mí. Sentí un nudo en la garganta. Una vez él me dijo: «Es que tú quieres controlar todo». Y recuerdo que me dolió tanto que ni siquiera pude responderle.
Y ahora aquí estoy, parada sola, pensando, ¿y si me caigo? ¿Y si simplemente dejo de hacer todo esto? Entonces, ¿qué? ¿Se daría cuenta siquiera? ¿O simplemente encontraría a alguien más que cargue con el peso? Y sabes, no fue un colapso, no fue un arranque, fue una realización tranquila, dolorosa, como si de repente vieras una grieta en la pared de tu casa y te dieras cuenta de que siempre estuvo ahí. Simplemente no querías mirarla, pero ahora ya no puedes ignorarla. Ahí estaba yo, parada, sosteniendo esa tarjeta de crédito, con los ojos secos, el corazón hundiéndose por dentro. ¿Y sabes qué despertó ese momento? Fue como si mi mente empezara a proyectar escenas, una tras otra. Todos esos momentos en los que yo había dado el paso al frente. Todos esos momentos en los que me decía a mí misma, bueno, es temporal, bueno, no importa, luego descansaremos, bueno, está bien, él lo entenderá. Pero nunca entendió, ni siquiera lo intentó. De pronto lo vi tan claro. Esto no era un episodio aislado, era todo el panorama. Y en ese panorama, yo no era una mujer, no era una esposa, era una gerente, una coordinadora, la eterna solucionadora de problemas. Recuerdo que una vez le dijo a nuestro hijo, ¿por qué lloras? Mamá lo arreglará. Y yo me reí. ¿Lo puedes creer? Me reí, porque ya me había acostumbrado, había hecho de eso mi papel. Y ahora, todo me regresaba de golpe. Me quedé mirando la puerta por la que él acababa de salir. Escuché algo caerse arriba donde estaba mi hijo, y pensé, ¿y si me siento ahora mismo y no hago nada? Nada de arreglar, nada de resolver, nada de correr para la familia. ¿Y si simplemente me siento en el sillón y ya? ¿Qué pasaría? Y ahí fue cuando me pegó como una sacudida. No tenía ni idea, porque nunca lo había hecho antes, nunca me lo había permitido. Ese fue el momento en que algo cambió. Y de repente recordé cómo comenzó todo. Ya sabes, ese clásico flashback que te inunda de golpe. En realidad nos conocimos en la universidad. Él era tan encantador, relajado, siempre haciendo bromas, siempre con su forma peculiar de ver la vida. Tenía el pelo más largo que yo, en serio, y siempre se lo echaba detrás de la oreja. Recuerdo mirarlo y pensar, este es el chico con el que por fin puedo ser una mujer delicada, frágil, el que me ayudará en todo, en quien podré confiar, ya sea para lidiar con problemas de nuestro hijo o para arreglar algo en la casa. Y en ese entonces, todo parecía tan simple. Él siempre decía, eres tan lista, tú sabes todo, entiendes mejor, tú lo resolverás. Yo me reía, lo apartaba con la mano. ¡Ay, ya! No exageres. Y en verdad lo hacía. ¿Y sabes por qué? Porque en ese entonces yo creía que era un cumplido. Pensaba que significaba, él confía en mí, él me ve fuerte, él cuenta conmigo. En ese entonces yo no entendía que hay una gran diferencia entre ser fuerte junto a tu pareja y ser fuerte en lugar de tu pareja. Recuerdo que durante el primer año de matrimonio, él chocó el coche. Vino hacia mí y dijo, tú sabes cómo manejar esto, ¿no? Yo no tengo ni idea de qué hacer. ¿Y qué hice yo? Claro, me hice cargo. En ese momento hasta parecía algo tierno. Luego vino el seguro, después la hipoteca, y luego todo lo demás, desde arreglar la gotera del grifo hasta ir a las reuniones de padres. Y él solo se reía y decía, bueno, a ti te encanta organizar todo, eres buenísima en eso. Y yo me reía con él. De verdad me reía en ese entonces. ¿Y sabes cuál es la parte más amarga? Que en ese momento yo realmente creía que eso era amor. Y solo años después me di cuenta. El amor de verdad no es cuando una persona carga con todo y la otra solo se hace a un lado. El amor real es cuando hay dos personas ahí, apoyándose. Cuando sabes que, si algo sale mal, tendrás respaldo. Pero ese no era nuestro caso. Con nosotros, yo era el cimiento, y él solo era la fachada. Y ahora, mirando atrás a todos esos años, lo veo cada vez más claro. Sí, las señales del verdadero problema ya estaban ahí desde entonces.
Aunque siendo honesta, yo ya las había notado antes, pero ya sabes cómo es. Sientes que algo no encaja, pero sigues convenciéndote a ti misma de que todo está bien. Como por ejemplo, él nunca, ni una sola vez, me preguntó cómo me sentía. En serio, nunca. Podía decirme, te ves cansada, pero no porque quisiera ayudar, sino porque esperaba que igual hiciera lo que había que hacer. Algo como, te ves cansada, pero igual vas a ir al súper, ¿no? O, te ves cansada, pero igual vas a hacer la cena, ¿cierto? ¿Y yo? Sí, lo hacía. Él sabía perfectamente cómo hacer que yo misma me sintiera culpable. Bueno, tú quieres que todo sea perfecto. Tú eres la que no confía en mí. Tú eres la que necesita controlar todo. Y yo, como una tonta, lo creía. Pensaba, sí, tal vez soy demasiado exigente, demasiado ansiosa, demasiado. ¿Y él? Él solo se echaba para atrás, se encogía de hombros, y todo recaía en mí. Recuerdo una vez que nuestro hijo llegó de la escuela triste porque se había peleado con un amigo. Y lo primero que hizo mi esposo, dijo, ve con mamá, ella sabe qué hacer. Ni siquiera intentó hablar con él mismo. Y por supuesto, yo lo abracé, hablé con él, lo ayudé a calmarse. Y luego, esa noche, me senté sola en la cocina pensando, ¿por qué siempre solo yo? Pero nunca lo dije en voz alta. Me daba miedo que si empezaba a expresar mis frustraciones, él solo dijera, bueno, es que tú quieres encargarte de todo. ¿Y sabes qué era lo más aterrador? Sentirse culpable por estar cansada, por estar luchando, por querer ayuda. Hubo un momento pequeñito que de verdad me mostró la tensión diaria en la que vivía. Imagínate esto, es una noche cualquiera, nada especial. Estoy frente a la estufa, picando verduras para la cena, y él en la sala viendo la televisión. Nuestro hijo grita desde arriba, diciendo que no encuentra sus tenis. Me giro hacia mi esposo y le digo, oye, ¿puedes ver si están por el pasillo? ¿Y sabes qué me responde? Sin apartar la vista de la pantalla, búscalos tú, estoy viendo el partido. Y ya. Ni siquiera se le ocurrió levantarse. Recuerdo que me quedé congelada ahí, con el cuchillo en la mano, mirándolo y pensando, esta es nuestra vida, así está armado todo. Él se sienta, yo corro. Él pide, yo hago. Él se equivoca, yo arreglo. Él olvida, yo recuerdo. Y lo más aterrador, que ni siquiera se discute. No es una decisión. Es simplemente como están programadas las cosas ahora, como una rutina incorporada, un hábito, una regla. Incluso nuestro hijo ya lo capta. Mamá, tú sabes mejor. Mamá, tú me ayudas. Mamá, tú lo vas a resolver. ¿Y sabes qué? No lloraba. No hacía escenas. Solo sentía que me estaba ahogando por dentro, como si estuviera sentada en una habitación con apenas oxígeno diciéndome, ok, aguanta un poco más. Y luego un poco más. Y otro poco más. Hasta que de repente ya estás acostumbrada a vivir a medio aliento. Recuerdo una noche doblando la ropa, cuando de pronto pensé, me pregunto, si mañana me enfermo, ¿alguien siquiera notaría que ya no estoy metida en este sistema? ¿O todo simplemente se detendría, como una máquina rota? Y lo más fuerte, si de verdad me enfermara, ¿mi esposo me ayudaría? ¿O simplemente me esquivaría para ir a agarrar una cerveza y ver su fútbol? Y aquí es donde se pone peor. Escucha bien. Quiero que escuches esto, porque yo me quedé callada demasiado tiempo. Todo empezó con algo inesperado. Y honestamente casi daba risa. ¿Recuerdas que te conté de sus multas, de sus olvidos, de su, bueno, tú eres mejor manejando esto? Pues un día en el trabajo, recibí una llamada del banco. Resulta que teníamos pagos atrasados en una tarjeta de crédito. ¿Qué pagos?, pensé yo. Si yo reviso todo, yo pago todo. Y entonces descubrí que él había sacado una segunda tarjeta, solo para cositas, según explicó, y llevaba meses sin pagarla. Estaba ahí, sentada con el teléfono en la mano, y la única idea que me retumbaba en la cabeza era, ¿esto es una broma? Siempre habíamos acordado. Yo manejo el presupuesto, yo conozco todas las cuentas,
Yo mantengo todo en orden. Y él simplemente escondió esa tarjeta de mí. ¿Y sabes qué me dijo cuando le pregunté esa noche? Ay, no es nada, no es gran cosa. Pensé que tú también lo resolverías. Y sinceramente, ese fue el momento en que algo cambió dentro de mí. No fue solo una pequeña grieta, fue el primer giro real, porque de pronto lo vi clarísimo. Yo no estaba viviendo en una relación de pareja. Estaba atrapada en un sistema donde él era el adolescente despreocupado y yo era la mamá estricta que ponía todo en su lugar. Yo no quiero ser la mamá de mi esposo. Quiero ser su esposa, su compañera, una persona a la que realmente vea. Esa noche, después de hablar con él, estaba sentada en la cocina y por dentro hervía. ¿Conoces esa sensación? Por fuera pareces tranquila. Tus manos lavan los platos, tus ojos miran por la ventana, escuchas a tu hijo azotando una puerta en el piso de arriba. Pero por dentro es como un rugido, como cuando un avión pasa justo encima de tu cabeza. Seguía pensando. Él siquiera entiende lo que ha hecho. Y lo más doloroso era que, no, él ni siquiera lo veía como una traición. Para él era algo como, me equivoqué, lo olvidé, igual tú lo vas a arreglar. Y aquí viene la pregunta, ¿a dónde lleva todo esto? ¿Lleva a que yo desaparezca? No, no físicamente, pero poco a poco, pedacito a pedacito, como si fueran rayando la cáscara de un limón. Dejaré de ser una persona que sueña, que desea, que siente. Solo quedará la función, mamá, esposa, ama de casa, gerente, contadora, limpiadora, todo, menos lo único que alguna vez fui, mujer. Me acordé de algo que una amiga mía me dijo una vez. Ya sabes, esa amiga divertida, la de los pañuelos coloridos. Una vez ella me dijo, nena, tú no eres su niñera, eres su esposa. Y en ese entonces yo solo me reí, hice un gesto con la mano. Ay, ya sabes, esto es temporal. Pero ahora, después de todos estos años, sentada en esa cocina, me cayó el 20. Esto no es temporal. Esto es para siempre, a menos que yo misma cambie algo. Él no va a cambiar. No va a empezar de repente a pagar sus propias multas, a resolver sus propios problemas. No va a aparecer diciendo, amor, déjame ayudarte. Así es como él funciona, porque yo lo permití. Y fue ahí cuando me golpeó ese sentimiento. Si quiero que algo cambie, si quiero aferrarme aunque sea a un pedacito de mí misma, yo voy a tener que hacer algo. No mañana, no después, no cuando sea el momento adecuado. Ahora. Y daba miedo, porque sí, yo de verdad creía en él, hasta el último momento. Yo creía que él me amaba, que me valoraba, que simplemente no sabía hacerlo de otra manera. Pero ahora, sentada ahí, de pronto lo vi tan claro. Él sí puede, simplemente no quiere, porque así le resulta cómodo. Y si yo no me levanto de esa silla y digo, basta, nadie más lo va a hacer por mí. Y honestamente, ese fue el comienzo del camino que lo cambiaría todo. Esa noche fui al dormitorio y me senté al borde de la cama, y ahí me quedé, con las lágrimas cayendo. No sollozos, no un drama, sino esas lágrimas silenciosas que simplemente ruedan por tus mejillas y ni siquiera te molestas en limpiarlas. Porque no es por lástima, no es por drama, es porque por fin te permites admitir, sí, esto duele, sí. En algún momento del camino olvidé quién soy. Olvidé que tengo deseos, sueños, límites. Olvidé que no soy solo las decisiones que tomo por los demás. Recuerdo que mis ojos se posaron en una foto en la mesita de noche. Una vieja, de cuando recién nos habíamos casado. El joven rubio, sonriendo, con los brazos sobre mis hombros. Y miré mi cara en esa foto. Y ni siquiera me reconocí. Esa chica estaba feliz, viva, llena de chispa. ¿Y yo? Ahí estaba ahora, sentada, con los ojos cansados, los hombros caídos pensando, ¿a dónde se fue ella? ¿Cuándo la perdí? Y no estaba enojada con él, estaba enojada conmigo misma, con esa versión de mí que permitió todo esto, con la yo
que se quedó callada durante demasiado tiempo. Esa noche, sentada al borde de la cama, sentí que estaba al borde de algo, como si todo dentro de mí se estuviera preparando para algo grande, algún tipo de punto de quiebre. En ese momento no sabía qué venía después, pero sabía una cosa con certeza, que ya no podía seguir igual. Miré a esa persona a la que alguna vez amé, y de pronto vi todas las capas ocultas de nuestro conflicto con una claridad brutal. No se trataba solo de multas o cuentas sin pagar. Se trataba de años. Años en los que yo seguía entregando pedacitos de mí, una y otra vez, y él simplemente se había acostumbrado a tomar. Esa realización, que no solo estaba agotada, sino que había perdido a mí misma, fue lo que me preparó para el quiebre. Entendí. Si no pongo una pausa, si no me detengo, si no empiezo a decir no, pronto simplemente no quedará nada de mí. No físicamente, sino de verdad. Y justo en ese momento lo escuché entrar a la habitación. Tan casual, tan relajado, con ese paso despreocupado, preguntó: ¿por qué no estás dormida? Y sabes, por primera vez en años, lo miré de verdad. No como mi esposo, no como el padre de mi hijo, no como el hombre con el que había pasado tantos años, sino como la persona que se había convertido en mi carga más pesada. Y eso fue aterrador, porque me di cuenta, ya no lo amaba. No me estaba aferrando a él, me estaba aferrando al miedo. Miedo a estar sola, miedo a no poder arreglármela sin él, miedo a que nadie más me necesitara jamás. Y en ese momento pensé, bueno, aquí está. Este es el quiebre. Ese momento en el que te das cuenta de que tienes una elección, quedarte en el infierno conocido o dar un paso hacia lo desconocido, y te da miedo. Pero para ese momento entiendes, no hay otra salida. Y yo lo sabía. Había dolor esperándome adelante. Habría conversaciones difíciles, habría lágrimas, habría peleas. Pero nada de eso sería porque yo fuera débil. Sería porque finalmente estaba lista. Esa noche él se sentó a mi lado en la cama, todo relajado, se inclinó un poco y dijo: «Oye, si estás cansada, pues no hagas todo tú sola». ¿Puedes creerlo? Después de todos estos años, así como si nada, como si fuera un detalle menor. Y yo lo miré, y de repente me di cuenta de lo diferentes que éramos. Para él, esas palabras eran una excusa, una forma ligera de salir del paso, pero para mí era un puñal en la espalda, porque él sabía que yo no podía simplemente soltarlo todo. Sabía que yo no era ese tipo de persona. Ni siquiera sabía qué decirle. Dentro de mí subía una mezcla extraña, rabia, amargura e incluso un poco de lástima, porque en ese momento lo vi tan claramente. Él sinceramente no tenía idea de lo que estaba pasando. No veía que yo estaba parada al borde. Él pensaba que yo refunfuñaría, suspiraría, y luego me repondría y lo manejaría todo como siempre. Pero yo sabía que esta vez no me repondría, que no podía, que no quería. Pensé, voy a empezar por algo pequeño, algo simple. Voy a intentar decir no. Y fue la sensación más extraña, como dar los primeros pasos sobre hielo delgado. No con confianza, no con valentía, no como una heroína triunfante, sino con las rodillas temblando, un nudo en la garganta, pero aún así avanzando. Sabía que esto cambiaría nuestra dinámica, que él se sorprendería, que al principio probablemente se reiría, luego se enojaría, luego empezaría a tratar de manipular. Pero de pronto me di cuenta, todo eso iba a venir, y yo lo aguantaría. Recuerdo que entonces le dije, por primera vez en años, ya no quiero resolverte los problemas. Él me miró sorprendido, incluso con una media sonrisa como diciendo, ¡ay, anda! Sabes que no puedes evitarlo. A la mañana siguiente me desperté con la cabeza pesada, como si no hubiera dormido nada. Pero aún así, algo dentro de mí había cambiado. No voy a decir que de repente me sentí fuerte, llena de energía o clara,
No, para nada. Era más como haber estado toda la noche sentada en la oscuridad y al amanecer notar, hey, el cielo empieza a aclararse. Aún no es de día, aún no hay calor, pero algo ya empezó a cambiar. Me levanté, fui al espejo y en voz baja me dije, hoy voy a intentar hacer las cosas diferente. No heroicamente, no para lucirme, solo intentar. ¿Y sabes por dónde empecé? Empecé con un no. Uno pequeño, casi imperceptible. Él se me acercó mientras se preparaba para salir y de forma casual soltó por encima del hombro. Oye, ¿puedes llamar a mi agente de seguros y averiguar por qué no llegó la factura? Y yo, como siempre, ya estaba a punto de asentir, agarrar una pluma, apuntarlo. Pero entonces me detuve. Tomé aire y dije, no, ese es tu asunto, encárgate tú. Y deberías haber visto su cara. Se quedó congelado. Primero sorpresa, luego una sonrisa burlona. ¿Cómo que no? Tú siempre has hecho eso. Y yo repetí, no. Sin drama, sin gritos, sin explicaciones, simplemente no. Y por dentro temblaba. Las rodillas me flaqueaban, el corazón me retumbaba en los oídos, las manos querían aferrarse al viejo hábito de decir, bueno, era broma, yo lo hago. Pero me mantuve firme. Me planté en mi lugar. ¿Y sabes qué fue lo más asombroso? El mundo no se vino abajo. Él refunfuñó, suspiró, se encogió de hombros y se fue. Y yo me quedé ahí, dándome cuenta de que por primera vez en años había dado un paso no hacia él, sino hacia mí. Un paso pequeño, pero mío. Y ese fue el inicio de una nueva forma de actuar, una que yo misma elegí. Ese mismo día, todo empezó a rodar más rápido de lo que esperaba. Él volvió esa noche del trabajo, cansado, de mal humor, como siempre, y apenas cruzó la puerta comenzó. ¿Llamaste? ¿Averiguaste? ¿Lo resolviste? Y fue ahí cuando me di cuenta. El viejo reflejo casi se activa. Estuve a punto de empezar a explicar, a justificarme. No, te dije que eso es tuyo. Pero de repente, algo dentro de mí hizo clic. Simplemente lo miré y le dije con calma. No, es tu asunto. Arréglalo tú, ya te lo dije. Deberías haber visto cómo se puso pálido. No es que se asustara, más bien se quedó descolocado. Claramente no esperaba que yo aguantara, que no me quebrara, que no lo convirtiera en el típico drama de gritos, lágrimas, reproches. Ahí estaba, parado en medio de la cocina, con cara de niño perdido, y de pronto dijo, «Espera, ¿hablas en serio?» Y por primera vez en mucho tiempo le respondí, «Sí, hablo en serio». ¿Sabes cómo se veía eso? Primero empezó a bromear. ¿Qué, estás de vacaciones o qué? Tal vez yo también deje de hacer cosas entonces. Luego vinieron los refunfuños. Bueno, yo mismo arreglo la llave. Y después, silencio. Y eso fue lo más extraño. Era como si empezara a notarme, como si por primera vez en años estuviera viendo que frente a él no estaba solo su esposa conveniente, sino una mujer viva, alguien con sus propios límites, sus propios deseos, sus propios no. Todo parecía ir bien, tranquilo, tal vez incluso demasiado tranquilo. Yo ya me había acostumbrado a mis pequeños rechazos, a decir no, a trazar límites, a dar pasos hacia mí misma. Y entonces, un día, un accidente al azar, lo puso todo patas arriba. Vi accidentalmente sus mensajes. No estaba husmeando, no estaba revisando su teléfono. El teléfono estaba simplemente ahí, sobre la mesa. Apareció una notificación, y por casualidad la leí. No te preocupes, igual ella lo hará todo. ¿Sabes esa sensación? Lees las palabras, y al principio ni siquiera las procesas. Piensas, eso es sobre mí, y de repente todo se te viene abajo. Porque sí, es sobre ti. Porque sí, está hablando con alguien sobre lo bien que tiene montado todo, lo hábil que es para manipular, lo fácil que es su vida a tu lado. Tú, la que siempre lo resuelve todo. Y eso no fue solo un golpe. Fue como un rayo en un cielo completamente despejado.
Después de ver esos mensajes, todo empezó a desmoronarse como un castillo de naipes. Yo pensaba que mi pequeña rebelión, mis silenciosos no, mis pasos hacia mí misma, pensaba que eran el inicio del cambio. Pero no había contado con una cosa. Él no tenía ninguna intención de cambiar. No lo necesitaba. Y fue ahí cuando empezó la rabia. Al principio era sutil, casi en broma. ¿Por qué estás tan irritable últimamente? Luego se puso más serio. Estás arruinando el ambiente en la casa. Y después, sin rodeos, ¿acaso quieres destruirlo todo? Ni siquiera era solo lo que decía. Era el tono, los gestos, la manera en que me miraba. Como si yo fuera alguien rota, como si fuera alguien que se había echado a perder. Ya no era cómoda para él. Y sabes, en esos momentos de hecho empecé a reírme. No porque fuera gracioso, sino porque se volvió tan claro, tan transparente que aferrarse a una relación solo por la ilusión no tenía sentido. Él no me veía. Solo veía la pérdida de su comodidad. Hubo incluso momentos que daban risa, como aquella vez que me compró flores, la primera vez en años, y dijo, «Entonces, ¿ya puedes dejar de hacer pucheros?» Yo miraba esas flores y pensaba, ¿de verdad cree que esto se trata de hacer pucheros? ¿De verdad cree que con esto puede resetearlo todo mágicamente? Y fue ahí, en medio de todo este drama y este humor extraño, que me di cuenta. Él simplemente no entiende que yo estoy cambiando. Y honestamente, eso era lo que más lo asustaba, porque yo ya no me reía, ya no asentía, ya no lo rescataba. Estaba empezando a irme. Quizá todavía no físicamente, pero definitivamente emocionalmente. Y ese fue un giro que ni yo misma esperaba de mí. Empecé a mirarme diferente, no como perfecta, no como fuerte, sino como viva. Sí, con arruguitas en las esquinas de los ojos. Sí, con manos cansadas, sí, con 1.000.000 de errores a cuestas, pero viva, real. Una mujer que sabe sentir, que sabe tener miedo, que sabe cansarse, y aún así seguir adelante. Una mujer que puede ser incómoda, que puede decir no, que puede decir sí, pero solo cuando ella lo elige, no porque sea una obligación. Ahora me veo a mí misma como una mujer que ya no tiene miedo de ser ella misma, que ya no teme lo que dirán, lo que pensarán, cómo la mirarán, porque entendí, amarse a una misma no es egoísmo, no es un capricho, es simplemente el derecho de ser tú. ¿Y sabes qué es lo más sorprendente? Que de pronto entendí que en esta vulnerabilidad soy en realidad más fuerte que nunca cuando cargaba todo yo sola. Porque ahora vivo, no para demostrarle nada a nadie. Ahora mismo contándote todo esto siento una tristeza extraña, suave, no aguda, no que pinche, sino suave, como una manta en la que te envuelves una mañana fría. Porque entiendo, sí, se perdió mucho, sí, aguanté demasiado, sí, di demasiado, y recibí muy poco a cambio. Pero junto a eso de pronto siento ligereza, paz. Esa sensación rara cuando por fin estás sentada sola, en silencio, y estás bien. No perfecta, no despreocupada, pero genuinamente en paz. Me siento en la cocina por la noche, bebiendo té de mi vieja taza rota. Sí, todavía la tengo como un pequeño recordatorio, y pienso, qué raro que antes no supiera sentarme así, sin tareas, sin pensar en mañana, sin sentir que debo algo o que soy responsable de algo, simplemente sentarme y ser. Y ese ser de pronto se volvió tan valioso para mí, porque antes siempre pensaba, yo soy lo que hago, pero ahora entiendo, yo soy simplemente yo, con todos mis errores, miedos, esperanzas. Y tal vez ese sea el mayor descubrimiento, porque cuando encuentras paz dentro de ti misma, incluso una pequeña tristeza se vuelve cálida. No dejo de pensar, ¿cómo debería cerrar esta historia? ¿Cuál es la moraleja? Y sabes, solo una idea sigue viniendo, simple, pero tan importante. Nosotras, las mujeres, pasamos demasiado tiempo viviendo con este sentido del deber.
con la sensación de que si nosotras no nos hacemos cargo, nadie lo hará, que si no lo levantamos, no lo arreglamos, no lo salvamos, todo se vendrá abajo. Nos metemos solas en eso, nos colgamos la etiqueta de mujer fuerte y luego nos sorprendemos de por qué nos sentimos vacías por dentro, por qué nadie nota nuestro agotamiento, por qué nadie pregunta, oye, ¿y tú qué quieres? Antes yo pensaba que la felicidad era cuando todo funcionaba bien, cuando nadie estaba molesto, cuando todo estaba resuelto y todos estaban bien. Ahora entiendo. La felicidad es cuando puedes sentarte tranquila contigo misma y no sentir culpa. Cuando te miras al espejo y no apartas la mirada. Cuando puedes sonreírte a ti misma, tal vez un poco triste, tal vez llena de recuerdos, pero de forma genuina. Y ese momento, esa imagen, es lo que quiero guardar en mi memoria. No las peleas, no los reproches, no los resentimientos, sino este calorcito silencioso. Esta mirada que ya no busca aprobación. Estas manos que ya no cargan con todo. Este corazón que por fin late. No por alguien más, sino por mí. Porque, sabes, al final, solo nos quedamos con nosotras mismas. Y lo más importante es aprender a estar en paz con eso.